Bueno, primero agradecerles la presentación, después empezar un poco a pensar en esto, qué está pasando con los adolescentes, bueno, las cosas más comunes que vemos. Pero me parece que tenemos que retomar, porque acá no hay todos médicos que trabajan con adolescencia, sino pensar qué pasa con el encuentro con los adolescentes. Realmente nos aportan oportunidades diagnósticas, preventivas y terapéuticas y exceden una mera entrevista. Cuando nosotros decimos por qué la pasión de trabajar con los y las adolescentes desde un enfoque interdisciplinario, es que muchas veces el diagnóstico diferencial entre salud y enfermedad requiere tiempo, requiere formación, y yo por eso agradezco todas estas posibilidades de capacitación que genera el AMSA, y sobre todo un genuino interés y una concepción integral e integradora del adolescente y de sus circunstancias. En vez de hablar de las problemáticas del adolescente, veámonos nosotros cómo nos enfrentamos, digamos, a las adolescencias. Siempre hablo de una salud integral. Entonces, cuando nosotros abordamos a los adolescentes, tenemos que comprender qué pasa con su bienestar físico, mental, espiritual y social de niños, niñas y adolescentes, e incluye aspectos relacionados con su desarrollo educativo, con la adecuada participación de las actividades en la comunidad. Por eso yo siempre digo que los mejores conocedores de las adolescencias son quienes viven y comparten y están con los adolescentes, y sobre todo acorde a la cultura que tienen para desarrollar su máxima potencialidad. La salud integral está vinculada con el desarrollo de las etapas anteriores y, por supuesto, las circunstancias presentes. Por eso es tan importante el vínculo que se genera desde los primeros años de vida y en esto de un abordaje desde el curso de vida. Winnicott señala que no es posible pensar en el desarrollo y la madurez y salud plena en un marco social inmaduro y enfermo. ¿Qué decir de nuestras circunstancias actuales, todo lo que estamos atravesando nosotros como adultos, pero también todo lo que están atravesando nuestros adolescentes? Nosotros estamos confiados de que para promover esta salud integral debemos fortalecer los sistemas educativos y la familia, el trabajo con las escuelas, el trabajo con las familias, el trabajo con los colegas. Esta pobre Mafalda mira con asombro el mundo, como lo miramos con asombro nosotros, ¿no? Y realmente el atender a los adolescentes implica un reto, ¿sí? Puede parecer sencillo, pero es sencillo si solamente nos limitamos a resolver las infrecuentes consultas. No vienes habitualmente al consultorio, pero sí se transforma en un reto cuando nosotros tenemos una mirada integral, cuando detectamos situaciones de riesgo o riesgo asociado a conductas, cuando nosotros les informamos y los orientamos sobre hábitos, y promovemos actitudes saludables. Realizamos así una semiología ampliada, incluyendo aspectos referidos a la vida del adolescente, a las familias y al entorno. ¿Y por qué enmarcar esto cuando uno habla de los adolescentes? Porque realmente vienen a la adolescencia, a la consulta traídos, ¿no? Traídos por el acto escolar, o porque algo anda mal, o porque no hace caso. Cambió tanto que no la conocemos, porque duerme todo el día, porque tiene un humor, como decimos acá, de perros, porque se hizo vegetariana o vegana. Sería bueno pedir una rutina, a ver cómo anda, dicen los padres. Entre todo esto vayan mirando ustedes las cosas que son consultas frecuentes, ¿no? Que es a lo que tenemos que abordar. Se la pasa todo el día en el gimnasio, ¿no necesitará vitaminas? ¿Tiene un noviecito o una noviecita? Creo que ya inició relaciones sexuales. El sábado llegó borracho de la discoteca. En resumen, presumen que su hijo puede estar consumiendo alguna droga, le encontré una tuca marihuana en el morral, me lo dijo que era de su amiga, digamos, y en estas cosas, ¿cómo hacemos nosotros como pediatras, como equipos de salud, hacer un abordaje cuando ya el padre viene con un diagnóstico, la madre viene con un diagnóstico, y cómo convertimos esa relación médico-paciente que puede presentarse de inicio como tensa, pero y realmente muchas veces conflictiva, en una oportunidad de encuentro? Entonces, cuando nosotros hablamos de qué cosas pasan más frecuente con los adolescentes, tenemos que ver cuál es la oportunidad que nosotros nos dimos para encontrarnos. Colega anteriormente dijo qué cosas pasaban con las adolescencias post-pandemia. Lo vamos a referir ahora. Pero los motivos de consulta más frecuentes varían si hablamos de adolescencia temprana, media o tardía.
En la pubertad y los inicios del desarrollo en la adolescencia, la expresión del deseo es la afirmación de la normalidad, que uno le tenemos que confirmar que son normales los cambios que sienten, que son normales estas cuestiones de los cambios físicos, emocionales, del comportamiento, que realmente muchas veces vemos que son signos a veces de alarma para la familia y que no son alarmantes, sino que nosotros hablamos muchas veces que tenemos la función como colegas que estamos trabajando en salud y viendo a niños, muchas veces les pregunto a los pediatras en general si ven adolescentes y te dicen que no. Digo, ¿no tienen adolescentes en la consulta? Sí tienen niños, niñas de 10, 11 años que no los consideran adolescentes. Entonces, esta función anticipadora de los colegas que trabajan en salud y desde la interdisciplina, y desde esta función anticipadora que tenemos que trabajar con las familias, viendo qué está pasando en esta adolescencia temprana. En etapas tardías adquieren relevancia otros aspectos, entonces la consulta, ¿por qué nos consultan los adolescentes? Aparecen temas relacionados con su progresiva autonomía, con las sexualidades, con los hábitos, con los consumos, con esta confrontación generacional y con sus proyectos. Otras consultas que nosotros vimos dentro de las patologías y sobre todo después de la pandemia, relacionadas con síntomas y con algunos trastornos de conducta del aprendizaje, de estrés psicosocial, y que realmente a nosotros nos llama muchísimo la atención. Sabíamos que lo íbamos a ver, pero sabemos también que fueron olvidados en la pandemia. Realmente, ¿qué queremos de este adolescente que viene a la consulta, ¿no? Y que trae a la consulta, y qué cosas vemos más? Que habla por sí solo, que debe ser protagonista, que muchas veces tiene inquietudes sobre su desarrollo sexual y crecimiento, y eso hay que explorarlo, que tiene a veces conciencia de riesgos y formas de autocuidado, qué posibilidades lúdicas tiene, expresivas o deportivas. Estamos en unas sociedades muy individualistas, y eso también, yo digo siempre que tenemos que promover el juego, que ganar y perder con otros tiene un aprendizaje que a veces no lo tienen, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos. ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? Son chicos a veces de agenda completa. Si hay pertenencia grupal y de sus pares de integración. ¿Por qué le digo todo esto? Porque cuando nosotros hablamos de consultas frecuentes o qué pasa con nuestros adolescentes, tenemos que ver no solamente el nivel de escolaridad, esto que decía Susana, este futuro con proyectos, el futuro es hoy para ellos, ¿sí? Y entonces este gesto, las actitudes de rebeldía, de autoridad, qué pasa con la aceptación de límites, muchos de nuestros adolescentes trabajan. Y yo siempre digo, ojalá todos nuestros adolescentes tuvieran la posibilidad de vivir adolescencia, porque desgraciadamente aquellos que tienen y viven en zona rural, muchas veces a cargo del trabajo de los padres o a cargo del cuidado de sus hermanos, no tienen adolescencias. ¿Qué pasa con sus parejas? Y ahí mucho para hablar del tema de violencia. Esta semiología ampliada, donde nosotros reconocemos el crecimiento, las posibilidades, esta semiología ampliada con la familia, esta plasticidad de manejar la protección y el desprendimiento. ¿Qué pasa si los padres tienen o no conciencia de riesgo? Yo digo que antes decíamos que teníamos que poner la computadora en un lugar visible de la casa, y ahora nosotros sabemos que se van con su computadora, que su celular, a dormir, ¿sí? Entonces, si ponemos en puesta los límites, si se habla de sexualidades, si se puede hablar con la familia de estos temas. Y muchas veces el ingreso a abordaje de las sexualidades es hablar sobre el autocuidado. Cuando hablamos del autocuidado, sabemos que hay acciones de salud en la adolescencia que son eficaces. ¿Y qué hablamos de eficacia? Los equipos interdisciplinarios. Muchas veces la enfermera, y trabajando con la escuela los docentes, y trabajando muchas veces dentro del hospital, quien recibe al adolescente, dentro del equipo interdisciplinario, colaboran con las familias, pero tenemos que trabajar con las comunidades. Hay mucha gente que trabaja como actores comunitarios que sostienen a los adolescentes en distintos espacios, y eso lo tenemos que detectar. Siempre traigo esta filmina, ¿no? Digamos, siempre traigo esta mirada, porque no podemos trabajar con los adolescentes ni hablar de lo que les está pasando a los adolescentes sin saber que esta Mafalda que está enfrente nuestro, que siente y que piensa, que ve, que dice, que hace, que escucha. Es importante tener en cuenta cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, pero sobre todo su
concepto y su valoración, cómo participa en la toma de decisiones. Digo que la posibilidad del encuentro con el otro se establece en el consultorio. Para la OPS necesitaríamos 40 minutos. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese tiempo disponible para cada uno de nuestros pacientes? ¿Qué conocemos de ellos? Yo siempre digo que tienen una agenda oculta, que a veces es la agenda de los padres, y ellos vienen con otra agenda, que generalmente cuando están saliendo de la puerta dicen, Mónica, te quería decir algo. Y en ese te quería decir algo, tenemos la otra parte de la consulta, de esa agenda oculta que aparece cuando ellos se sienten cómodos, cuando saben que hay confidencialidad, cuando saben que se les respeta y sobre todo se les escucha. ¿Qué principales problemas actuales vimos en los adolescentes? Y ahí viene el tema de la conferencia. ¿Qué hemos visto? Realmente lo que hemos visto es que, miren ustedes, está incluido México y está incluida Argentina, y el 27% destacó el tema de la ansiedad, y el 15% la depresión. Pero esto, ¿cuándo se daba? En sus últimos 7 días, es decir, la existencia de trastornos que para el 30% la principal causa influye en sus emociones actuales, hablaba de la situación económica y laboral. Es decir, ellos ven, nos miran a nosotros y observan esta angustia que genera el futuro. 75% señaló que les había afectado no poder concurrir a espacios recreativos y deportivos, y el 47% mencionó el uso de pantallas y redes sociales como una forma privilegiada de socializar, pero siempre dicen que no reemplace el anhelo de lo presencial. Esto realmente, en esta encuesta que se había hecho por UNICEF, nosotros vemos que realmente es interesante, yo se las voy a dejar colgada en la bibliografía, para evaluar un poco estas cuestiones que nosotros decimos en relación a las redes y en relación a estar atentos a que está triste, ya se le va a pasar, no es nada, y realmente nosotros tenemos que fijar el foco en la salud mental de nuestros adolescentes y jóvenes. Los vemos agobiados, ¿sí? Los vemos que con la reinserción en las escuelas, sobre todo en aquellos que tuvimos largos periodos de cuarentena, los chicos se encuentran realmente deteriorados en un montón de cosas. Cuando vemos los pacientes pediátricos, los vemos seguidito, en trastornos del lenguaje, pero en ellos la socialización, el sentirse bien con sus cuerpos, es importantísimo explorar cómo se sintieron en la pandemia. Y como vemos, miren ustedes que les traigo unas cifras del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, donde en el año 2021 habla de porcentaje, sobre todo de mortalidad, estamos hablando de mortalidad, de causas totalmente prevenibles. Y esas causas prevenibles, como vemos acá, si ustedes la observan, miren ustedes, las enfermedades de causas mal definidas, que a veces no las entendemos, es pequeño el porcentaje, solamente un 3%. Pero miren ustedes que el porcentaje alto, el 37.86 acá, entre 10 y 14 años, y el 64.98% son causas externas. Es decir, las causas externas que también ustedes vivencian en sus países. El tema de los accidentes en la vía pública, el tema de la violencia, ¿sí? Entonces, estas causas son prevenibles, estas causas las debemos abordar. Tenemos un aumento del índice de suicidios en nuestras adolescencias y juventudes, y esto me parece que es un foco de atención. Por supuesto, hemos charlado con los colegas, vemos un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, pero nosotros sabemos que una enfermedad de transmisión sexual tiene salida, pero en esto los chicos, con esto de ver la violencia externa que lleva al suicidio, es algo que nos debe alertar como pediatras. Miren ustedes, acá tenemos lesiones no intencionales, el 43.5%, que son los accidentes. Miren ustedes los suicidios, 24.6%, ¿sí? Las agresiones, miren los eventos de intención no determinada y otras violencias. Con estas curvas realmente este es el foco. El trabajo interdisciplinario con los equipos de psicología es importantísimo, la detección temprana en la escuela, a estar atento y con las familias a qué están diciendo los chicos. Este esquema que lo sigo usando todavía, porque realmente no salimos de la pandemia,
Hablamos muchas veces de qué pasa cuando ellos se sienten frente a lo que pasó con el COVID y lo que pasa con la reinserción escolar, si han adquirido nuevamente sus rutinas, sus rituales y si pueden poner en palabras. Muchos todavía siguen en el periodo de negación y de rechazo, y sobre todo, esto no me va a pasar, ¿por qué está pasando esto ahora? El enojo, como nosotros decimos, la bronca. Pero hay muchos chicos todavía que siguen viviendo con el miedo, que se sienten altamente vulnerables, y esto lo hablamos muchas veces cuando abordamos el tema de la vacunación. Muchas veces negociar con las tristezas no es fácil. Los hemos visto con trastornos del sueño y con trastornos de la alimentación. Y esto lo debemos explorar. Yo le he escuchado a Alicia varias veces charlar sobre esto de los trastornos del sueño y de la alimentación y de la ansiedad, porque muchas veces son cosas que no detectamos y que lo tomamos como normales. Es un vago, no quiere levantarse por la adolescencia y qué sé yo, yendo, como dice la música de Charly García, yendo de la cama al living, no es, van de la cama a la heladera, de la heladera a la cama, a la tablet, ¿sí? No socializan, y cuando socializan tenemos que estar atentos a qué está pasando. Si pueden tener rutinas y rituales y poner en palabras, el acompañamiento de la familia, yo hablo siempre del valor de la mesa, y no padres, porque siempre le echamos las culpas a los chicos que están siempre frente a pantalla, pero los adultos también estamos permanentemente frente a pantalla, y muchas veces los chicos eso lo manifiestan en la consulta. Hablar de la curva en relación al apoyo emocional y la depresión, para ver si los chicos realmente han aceptado, tienen esperanza, tienen confianza, tienen nuevos hábitos, y si pueden integrar las experiencias en este modelo, que yo normalmente se los digo, si bien es un modelo de fases de duelo modificada de Elizabeth Kubler, realmente me ha sido de mucha utilidad trabajarlo permanentemente en la consulta. Es un esquema muy fácil de llevar y que realmente habilita la palabra de los chicos y habilita la palabra de los padres. Realmente nosotros hemos visto de que el factor de estrés propio de la etapa se le sumó el COVID, que incluso en el inicio de esta crisis, la integración social y económica siempre ha sido un reto continuo. Nosotros tenemos que ver qué pasa en el ámbito laboral y nuestros adolescentes. Y en la actualidad yo pongo acá que a menos que se tomen medidas urgentes, es muy probable que adolescentes y jóvenes impacten en su salud física y en su salud mental, y en esto lo tenemos que evaluar, esto lo tenemos que seguir trabajando. Los chicos han salido muchas veces sin los rituales habituales de la primaria, la secundaria, como decimos nosotros, sin los rituales habituales desde la secundaria, aquellos que pueden llegar a estudios universitarios. Y realmente esto no lo dejamos atrás. Ojalá si fuera sacar el barbijo y dejar atrás todo esto que hemos vivido. El impacto lo estamos teniendo. No solamente en esto, sino sabemos que tenemos que promover acciones, ¿sí? Que nosotros antes decíamos siempre cómo nos educaron a nosotros, ¿no? En la formación de pediatras y en la formación que trabajamos con adolescentes. Realmente trabajamos siempre en riesgo. Y la idea esta que yo siempre promuevo es centrarnos en el bienestar adolescente, en una mirada mucho más positiva, donde nosotros tenemos que ver que los adolescentes que reciben apoyo, la confianza y los medios para prosperar dentro de estos contextos, que ya los dije, les puedo traer y agobiar con cifras, pues es terrible, yo se las voy a dejar en la bibliografía en relación a las patologías que estamos viendo. Pero la idea no es centrarnos en el riesgo, sino centrarnos en el bienestar adolescente. Y en ese bienestar adolescente es darle apoyo, confianza, lograr que ellos tengan realmente un logro de todo su potencial y sus derechos. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Vincularlos con programas, y nosotros por eso la vinculación entre pares, el trabajo entre pares lo promovemos. ¿Cuáles son los valores positivos? Y en esto realmente, en una sociedad tan cambiante, ¿no es cierto?, en una sociedad tan líquida, como dicen otros autores, ¿cuáles son los valores positivos? Y cómo podemos mostrar las contribuciones que ellos permanentemente hacen siempre a las sociedades, ¿sí? Bueno, entonces en estos ejes, ¿qué tenemos que explorar? La buena salud y la nutrición óptima. Ustedes saben permanentemente que estamos con dietas
que tenemos un montón de modas que los chicos van y bajan de internet y que las traen a la consulta. Tenemos que hablar con ellos de qué está pasando con ellos en este momento. Entonces, si nosotros hablamos de motivos de consulta frecuente en este momento y qué les está pasando a ellos, qué pasa con sus valores, cómo ven ellos su contribución a la sociedad, y tenemos que destacar qué entorno tienen, cuáles son los aprendizajes, cuáles son las competencias, la educación, las habilidades, pero sobre todo miren ustedes en este momento que por lo pronto atraviesa mi Argentina con un índice en este momento mensual de inflación del más del 7%, los chicos piensan que la salida es Ezeiza, es el aeropuerto, que no tienen que quedarse acá. Entonces tenemos muchos jóvenes que están migrando. Y entonces, ¿cómo hacemos para ver que ellos tengan un sentido de agencia y de resiliencia? ¿Cómo promovemos nosotros como adultos que existen las posibilidades de otras salidas? Cuando nosotros vemos que fueron invisibilizados en la pandemia, pero que ya eran invisibilizados, por eso quiero hablar también de los migrantes, ¿no? ¿Qué apareció y qué vimos nosotros? ¿Quiénes invisibilizamos y a quién debemos ir a buscar? Los adolescentes con discapacidad, los migrantes, aquellos que tienen alguna responsabilidad penal, los chicos y chicas y chiques, como dicen mis alumnos, LGBTQIA+, ahora ponemos, los indígenas, los embarazos en las adolescencias, padres y madres adolescentes embarazados, y aquellos que están en condición de calle. Esto también lo debemos tener en cuenta, ¿sí? Porque para mí les aseguro que es mucho más fácil hablar de patologías, de que nosotros vemos que un incremento de la sífilis, que vemos un incremento de las enfermedades de transmisión sexual, pero nos estamos olvidando de estos adolescentes invisibilizados que debemos ir a buscar. Nosotros decimos que, miren ustedes, es esta pirámide que se utiliza siempre y que lo sabemos y que vemos, que realmente lo charlamos siempre, pero miren los servicios especializados donde están en la puntita nada más. Entonces, miren ustedes que los mecanismos de apoyo de persona a persona, muchas veces no especializados, solamente en el aprendizaje de la escucha, en formarse para la escucha, y esta cooperación y empatía son las armas para enfrentar la pandemia que todavía no se fue, pero también para establecimiento de futuros programas. Tenemos que trabajar en atención primaria de la salud. Debemos instalar, y por eso el trabajo comprometido de la Confederación, en el trabajo con las universidades, porque nuestros futuros colegas en el pregrado no se forman en estas temáticas. Parece tener un rol social mucho más valorado dentro del equipo médico, y eso lo veo porque fui terapista intensivo en su momento, que ser un médico de adolescentes, ¿no? Y no debe ser así. Si, digamos, la medicina del adolescente debe priorizarse. Pues yo digo que seguramente, puse acá al costadito, y toda esta presentación ya la tiene Alicia después para compartirla, vendrán nuevas oleadas, nuevas infecciones, más miedos, más atenciones. Seguramente todo esto pasará. Los chicos y los adolescentes, para nosotros son los primeros, pero como decimos acá en Argentina, aguantan mucho, son los más dependientes y somos a los que más tarde se han llegado. Entonces, también esta mirada es importante, porque ustedes miren, de emergencias humanitarias, miren lo que ha pasado con nuestras niñeces y nuestras adolescencias. ¿Qué dicen, entonces, algunos programas, ¿no? Digamos, que nosotros decimos que sean más eficaces? Que las intervenciones tienen que ser múltiples, que no podemos trabajar solos ni solas, que la familia y la escuela son un factor protector, que tenemos que trabajar educación sexual integral, y esto me parece, ahí tienen toda la información, pero sobre todo necesitamos servicios que respondan a las necesidades de los y las adolescentes, con acceso a la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Con la facilitación de la participación juvenil. Nosotros somos facilitadores de la participación de adolescentes y jóvenes. Tenemos que tener servicios comunitarios y el rol sobre todo de los municipios, sobre todo por lo laboral. Tenemos que tener redes de detección y de protección, programas laborales e identificación de carreras ocupacionales.
Y en estas intervenciones múltiples vuelvo a repetirles, a mí me interesa muchísimo cómo estamos capacitando a los futuros colegas en todas las disciplinas, en enfermería, en todo lo que sea salud mental y comunitaria, en los asistentes o trabajadores sociales, hasta yo digo siempre, los kinesiólogos, los fisiatras, aquellos que trabajan con adolescencias y discapacidades. Y miren ustedes, sobre todo esto, un paraguas que tenga la legislación que nos favorezca las acciones de todos nosotros. Nosotros muchas veces veo a los colegas muy temerosos en tomar determinadas acciones porque la legislación parece no permitirlo, y eso pasa por cada uno de los países. Entonces, es muy importante tener en cuenta la legislación. Bueno, los retos. Generar información, que veo que los colegas de México están muy comprometidos en esto, ¿no? Sobre los desafíos emergentes que enfrentan las familias, niños y adolescentes, escucharlos, favorecer la participación juvenil, promover estrategias que generen y apoyen la capacidad de agencia, como yo les decía, pero sobre todo generar programas de formación e investigación de pregrado y posgrado. Me queda poquito ya. Las medidas generales, desgraciadamente sigue la pandemia, ver qué pasó con los derechos y el acceso a la salud, como les decía, de aquellas poblaciones adolescentes invisibilizadas, qué pasa con los cuidados de la salud integral, de la alimentación, de la actividad física, de la salud sexual y mental, de las violencias y lo que venimos diciendo, la sobreexposición a pantallas, los trastornos del sueño que vemos, cómo trabajamos higiene del sueño en la consulta, tan importante, ¿sí? En esto que yo digo siempre, tenemos el cerebro todavía prehistórico, no entiende que salud blanca no es de día. Entonces es difícil a veces trabajar con esto, pero yo les traigo algo que me movilizó ayer, y voy a ver si lo puedo ver, ahí lo veo mejor. Los chicos del Consejo Juvenil, cuando les dije que venía a charlar esto con ustedes, hicieron un párrafo, y que yo se los comparto. Así que el Consejo Juvenil es un grupo de adolescentes y jóvenes de distintas carreras de mi universidad, la Universidad de Chubut. Y esto es en palabras de ellos. Creemos que la mejor manera de llegar a las adolescencias y juventudes es mediante charlas abiertas, donde se genere el debate y el intercambio, donde las voces de quienes realmente importan son de este grupo etario y por lo tanto deben ser escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta sin caer en tabúes ni prejuicios. Nosotros como jóvenes, como Consejo Juvenil, creemos que alzar la voz de los jóvenes es importante. Ellos, con un correcto acompañamiento, asesoramiento y formación, podrán decir aquello que por muchos años ha sido invisibilizado por el adultocentrismo y el patriarcado, donde en tiempos de cambio, evoluciones, visibilizaciones y aceptaciones de diferentes problemáticas, cada voz importa y cada problema individual puede ser el problema de muchos que aún no se han animado a levantar la voz. No se puede encasillar a las adolescencias en una sola problemática. Y esto fue lo que me dijeron ayer cuando yo empecé a contarles que iba a hablar de bullying, de las cosas que les pasaba, las cosas de patologías más frecuentes. Y me dijeron, Mónica, ¿por qué no hablas un poco de cómo es encontrarse con el adolescente? Les dejo toda la bibliografía de consulta, ¿sí? Y también más consulta, por supuesto, mi correo electrónico y mi Facebook, que es una página, y les traigo lo que en este momento está así, a mi lado, que es el Cerro Piltriquitrón, que se ve desde la ventana de mi hijo, que donde dice, siempre se los traigo, y espero que ustedes lo puedan conocer, en el verano hace calor, pero en el invierno estamos así, donde haya un adolescente pujando por crecer, debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje. Winnicott decía que no era una tarea fácil, pero realmente aquellos que tenemos compromiso con las adolescencias es un desafío. Y gracias a AMSA, a todos los colegas queridos por acompañar este desafío. Los abrazo.